Bueno, menuda inauguración emotiva que hemos tenido. ¡Qué bien lo hacemos en La Rioja! Todo estaba preparado para que fuera así, elecciones, ¿verdad, rector? Queríamos que fuera una mesa inolvidable. Bueno, pues empezamos este encuentro hablando de algo que no sabíamos cuando se incorporó en el programa el interés y la actualidad que iba a tener, pero sí sabíamos que la mejor persona para poderlo contar, fuese lo que fuese, era Luis. No hace falta que diga más. Luis Rodríguez, el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Oviedo, amigo, compañero de fatigas, docente, investigador, una persona que durante estos años que hemos compartido me ha demostrado muchas cosas. Cada día me sorprende, la verdad. No solo por su capacidad en la gestión, por su disposición a asumir compromisos, retos, ha liderado diferentes grupos de trabajo, de los que dan mucho trabajo en un periodo en los que pues, hablar de admisión o hablar de información, hablar de orientación era todo un reto por los cambios en los que nos encontrábamos. Y además no es lo mismo asumir esto según en qué ciudad vivas. Si vives en Oviedo y tienes 2 reuniones a la semana, pues tiene un mérito añadido. Pero es que además es un gran profesor y nuevamente cada día también en este sentido me sorprende porque te cuenta qué asignatura ha organizado y de repente es la didáctica de las matemáticas, pero a partir de ejemplos de cine y literatura, ¿no es así, Luis? Numerosísimas publicaciones y otras competencias, estudia historia del arte, bueno, que cada vez que me siento al lado suyo vuelvo un poco deprimida. Digo yo, no sé. Pero bueno, lo cierto es que en este relato de la admisión que nos va a contar, es importante contarlo y a lo mejor teníamos que escribir una novela o incluso convencer a algún director de cine para hacer una película, porque si solo trasciende el final, parece que después de 4 años aquí no ha pasado nada. Y han pasado muchas cosas, y apasionantes incluso, por lo menos para los que hemos formado parte de ellas. Si hiciéramos una película, seguramente todos estaríamos, al menos como figurantes, pero habría 3 protagonistas de los de titular, de letras gordas, que precisamente están aquí, Luis, Ángela y mi rector, que podrían contar pues, todas esas anécdotas que hemos vivido durante estos años para llegar al punto en el que estamos. Así que, sin más, Luis, tienes la palabra. Bueno, se nota que somos amigos, Maricruz y yo. Bueno, te agradezco mucho la presentación, aunque se te ha ido la mano un poco, Maricruz, ¿no? No es para tanto ni mucho menos. Bien, como decíamos, no sabíamos muy bien qué íbamos a poder contar y de hecho cuando introdujimos o reservamos este apartado en el programa, pues teníamos también un plan B, a ver si no vamos a tener nada que contar y hablamos de otra cosa. Ya me decían, bueno, Luis, ya te subes tú ahí y cuentas cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, afortunadamente ayer se hizo público un acuerdo al que llegó el Ministerio junto con la CRUE y pues en el camino hacia Logroño, con el ordenador encima de las piernas mientras Nacho Grana conducía, pues he ido preparando unas transparencias que me ruego que me disculpéis porque a lo mejor hay alguna cuestión que no me ha dado tiempo a revisar. En todo caso, y ya lo ha comentado Maricruz, quiero dejar muy claro que, bueno, ella dice que la persona indicada soy yo. Podría ser perfectamente tanto el rector de esta universidad como Ángela Barrios, porque los 3 juntos nos hemos batido el cobre en unas negociaciones que han sido complicadas y
con algunos momentos tensos, otros de desesperación, en el que pensábamos que bueno, esto no salía adelante, y finalmente creemos que, no sé si es muy pretencioso esto que voy a decir, pero creemos que hemos convencido al Ministerio de que la postura que desde un principio manteníamos desde las universidades es la única postura sensata que a este efecto se podía llevar a cabo. Voy a intentar hacer un resumen muy rápido de la situación y luego comento algunos de los detalles. Todos conocéis cuál es el calendario de implantación de la LOMCE en cuanto a lo que respecta a la admisión y el acceso a la universidad, que viene en la disposición final primera. Este curso en el que estamos todavía se finaliza una promoción del bachillerato LOE y, por lo tanto, para acceder a la universidad tendrán que superar la fase general de la PAU y para la admisión la fase específica. El curso que viene es un curso bueno, un poco curioso porque finaliza la primera promoción del bachillerato LOMCE, pero esa disposición de entrada en vigor de la LOMCE no exige la evaluación final de bachillerato para la obtención del título, sino que el curso que viene se obtendrá el título sin superar esa evaluación final de bachillerato, solamente con las notas que el alumnado obtenga en el centro en el que cursó el bachillerato. Sin embargo, hay una disposición final donde se establece que la evaluación final de bachillerato sí que tendrá efectos para la admisión y para el acceso, dice literalmente, a la universidad. Luego comentaré cómo creemos que se debe interpretar esto. Y finalmente, en el curso siguiente, en el 17-18, es decir, los alumnos que ahora están a punto de finalizar cuarto de la ESO, ya tendrán, si es que esto sigue en vigor, ya tendrán plenamente implantada la prueba como condición necesaria para la obtención del título de bachillerato y con los efectos que pueda tener de cara a la admisión a la universidad. ¿Cómo es la prueba o cómo va a ser la prueba? Bien, eso ya está regulado en el artículo 36 bis de la LOMCE, es decir, respecto a cuál es la estructura de la prueba. Lo cierto es que no pensaba incluir esto, pero hablando con algunos de vosotros estos días y viendo pues, lo que hoy, por ejemplo, sale en algún periódico, creo que era en La Vanguardia, veníamos leyendo en la prensa cuando veníamos hacia aquí respecto a que, por ejemplo, en Cataluña se había dicho que la prueba sería igual. Bien, si la prueba de la que estamos hablando es la evaluación final de bachillerato de la LOMCE, no es igual que la PAU. Otra cosa es que la vayamos a organizar de una manera parecida, pero la estructura de la prueba no tiene nada que ver. No hay una fase general obligatoria y una fase específica voluntaria, sino que la definición de la prueba, que es parte del articulado de la ley orgánica y que, por lo tanto, tiene muy difícil solución para ser modificada, ya establece cuáles son las materias. Tienen que ser materias cursadas, una diferencia importante respecto a lo que hasta ahora venía ocurriendo en la PAU, y de los dos cursos. También una diferencia importante porque en la PAU, como sabéis, solamente se evalúan las materias de segundo curso de bachillerato. Se examinan todas las materias troncales, que si me han salido bien las cuentas serían 5 y 6 en el caso de que la comunidad tenga lengua cooficial. 2 materias de opción, troncales de opción a elegir por el alumno. Aquí también depende de cómo esté articulada el bachillerato en cada comunidad, pero me parece que puede haber hasta 5 opciones posibles para elegir estas 2. Y finalmente una materia específica a elección del alumno también, excepto educación física y religión. En este caso también esta materia específica podría ser una de las troncales de opción porque los alumnos tienen la posibilidad de cursar como materia específica una troncal de opción que no estén cursando dentro de las troncales de opción de su modalidad de bachillerato correspondiente. Incluso en alguna comunidad podrían llegar a cursar como troncal de opción una específica, pero bueno, ese es un retruécano ya en el que no voy a entrar. En consecuencia, estamos hablando de un examen que obligatoriamente constará de 8 materias y posiblemente de 9. Luego, no tiene nada que ver con hacer 4 materias, 4 o 5 materias y voluntariamente otras 4. ¿Cómo se determina la calificación? Aquí hay otra diferencia importante. La calificación final de bachillerato, que la define el artículo 37 de la LOMCE, se calcularía como la media ponderada entre la nota media
que obtienen los alumnos en el bachiller, que sería ponderada al 60%, y al 40% la calificación de la evaluación final de bachillerato siempre que sea mayor o igual que 5. También es una diferencia importante porque hasta ahora, obteniendo un 4 en la fase general de la PAU, ya se podía compensar con una nota superior en el bachillerato. Ahora es necesario superar esa evaluación final. Y con eso se construye la calificación final de bachillerato. Bueno, aquí me tendría que haber salido una foto, pero algo me pasó, ya os digo, disculpadme. Pero bueno, dos dudas que pueden surgir y que ya las planteo yo a priori antes de dejaros plantearlas a vosotros. ¿Qué pasa en 2017? Si la calificación final de bachillerato, voy hacia atrás, incluye en su definición la nota de la evaluación final de bachillerato, pero en 2017 la evaluación final de bachillerato no es obligatoria, ¿cómo se calcula en ese curso la calificación final de bachillerato? Bien, a este respecto, nosotros le pedimos al Ministerio que hiciese una aclaración o una precisión respecto al articulado porque creíamos que estaba un poco confuso. Bien, ellos no lo creen así y supongo que en algún momento elaborarán algún tipo de circular o de nota informativa, pero entienden que necesariamente cuando se habla de acceso a la universidad, la calificación final de bachillerato incluirá esa calificación de la evaluación final de bachillerato. Y este es un tema que parece, no sé, por estas cosas que tenemos los matemáticos con la correcta definición de las cantidades y de los objetos, pero a mí me parece que no es menor y que puede generar algún inconveniente si no queda suficientemente aclarado por parte del Ministerio, porque la nota que en el título de bachillerato les va a aparecer a los alumnos que finalicen en 2017 debería ser la calificación final de bachillerato, porque eso es lo que dice la LOMCE. Sin embargo, si no entra en esa suma ponderada la evaluación final de bachillerato, podemos tener dos notas diferentes. Una en el título, que sería la que hayan obtenido únicamente en su centro de estudios, y otra que no sé si se denominará calificación final de bachillerato o calificación final de bachillerato a efectos de acceso y admisión a la universidad o algo así, que será la nota que incluya la ponderación con la evaluación final de bachillerato. Bien, insisto en que esto es una de estas cosas que el rector de esta casa, Ángela Barrios y yo, les hemos comentado hasta con transparencias, ¿verdad, chicos? Porque llegó un momento en que ya no sabíamos si contarlo con cromos o algo así, porque parecía que no nos entendían el problema que estábamos planteando. Ellos, insisto, dicen que no es necesaria aclaración, que nos vayamos a la interpretación teleológica, que es esto que suena tan bonito, y bueno, yo confío en que finalmente sí que consigamos que hagan algún tipo de aclaración. Otra duda importante, en 2017 la disposición final primera dice que la evaluación final de bachillerato solamente tiene efectos de acceso a la universidad. Bien, nosotros la verdad es que siempre lo habíamos entendido como admisión, pero lo que dice literalmente la norma es acceso. Claro, esa norma se contradice consigo misma porque en el articulado de la LOMCE, no en la disposición final, sino en el articulado, dice que lo que da efectos de acceso, lo que da el acceso a la universidad es la obtención del título de bachillerato. Si en 2017 el título de bachiller se obtiene sin evaluación final de bachillerato, no tiene sentido que se hable de que la evaluación final de bachillerato tiene efectos de acceso, porque el acceso ya lo han obtenido al obtener el título. Entonces, en este sentido, nuevamente volvemos a la interpretación teleológica y el Ministerio nos remite que esa interpretación, evidentemente, nos lleva a entender esto en términos de admisión. Nosotros aquí también le pedimos incluso una corrección de errores, pero entienden que no es necesario y que, bueno, que se habla de acceso, pero que todo el mundo entiende que es de admisión. Bien, como digo, son dos cuestiones que no son menores, sobre todo para vuestro trabajo. Yo esto lo he comentado a algunos, pido disculpas, alguna transparencia ya me la habéis visto contar en algún otro tema, porque aparte de la novela esta que vamos a escribir, que dice Maricruz, que podría llegar a haber sido novela negra, no digo por qué, pero esto yo parece que me gano la vida contando esto, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, estas dudas sí que me gusta reseñarlas en ámbitos como este,
porque, insisto, no son cuestiones menores para los que tengáis que llevar ya no solo la información, sino muchos de vosotros que gestionáis académicamente estos procesos, pues son cuestiones que os pueden suponer problemas, reclamaciones y demás, ¿no? ¿Qué ocurre con ese acceso o con esa admisión? Es decir, un alumno que venga en 2017 con el título de bachillerato, pero que suspenda la evaluación final de bachillerato, ¿le dejamos entrar o no le dejamos entrar? Claro, si alguien hace una interpretación literal de ese precepto, le va a decir que no tiene acceso. Nosotros entendemos que sí que lo tiene, pero suponiendo que lo tiene, ¿qué hacemos con él en la admisión? ¿Dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos con la nota en la misma lista que los demás? Es decir, hay cuestiones que tendrán que definirse en los próximos meses o en el próximo mes por parte de las autoridades académicas y de los consejos de gobierno de cada universidad, pero ahí vosotros tenéis mucho que decir para advertirles a las personas que estén en esos cargos, y que algunas de ellas serán nuevas, pues que hay cuestiones no menores que tienen que quedar claras en los procedimientos de admisión que elabore cada universidad. Los criterios de admisión vienen establecidos en el artículo 38 y también en el Real Decreto 412 de 2014 y, como sabéis, otorgando a la calificación final de bachillerato un peso de al menos el 60% en la nota final de admisión, vuelvo a enlazar y hago un paréntesis, ojo con lo que hablábamos antes, pues otorgándole ese peso podríamos utilizar para nuestros criterios de admisión la modalidad y las materias cursadas en el bachillerato, calificaciones de materias concretas en la evaluación final de bachillerato, formación académica o profesional complementaria, estudios superiores cursados anteriormente y, de manera excepcional, tendríamos la posibilidad de las universidades de realizar evaluaciones específicas. Estas son las posibilidades que nos dan los criterios de admisión. Ante esta situación, se creó un grupo de trabajo que he tenido el honor y el placer de coordinar en CRUE, Asuntos Estudiantiles, respecto a estos temas de admisión y de acceso a la universidad. Y se establecieron una serie de principios generales que os comento a continuación. En primer lugar, se admitió y se estableció como principio de este grupo considerar la evaluación final de bachillerato a efectos de admisión a la universidad o otro tipo de pruebas en el caso de estudiantes de otros sistemas educativos extranjeros que fueran homologables a nuestra evaluación final de bachillerato, es decir, pruebas de conjunto o pruebas para titularse en el ciclo previo a la universidad. También apostamos desde el primer momento por evitar pruebas de admisión independientes o incluso sectoriales. Se habló, en algunos momentos, se planteaban por parte de algunas conferencias de decanos, sobre todo la posibilidad de hacer pruebas de admisión a una rama o a un grado en toda España. Bien, nosotros, desde el grupo de vicerrectorado de estudiantes, siempre hemos mantenido que esa opción, si se mira desde el punto de vista del decano de una facultad correspondiente, puede ser buena, pero si se mira desde una perspectiva de conjunto del sistema universitario español y pensando en los estudiantes, no es una buena opción, porque nos llevaría a la multiplicidad de pruebas y sobre todo de pruebas que no sabemos si van a volver a evaluar lo mismo que se ha evaluado en la evaluación final de bachillerato. Para evaluar lo mismo 15 días después, creemos que no hace falta hacer otra prueba. Y para evaluar una cosa diferente, que también es algo que se llegó a plantear, pues entonces sí que estaríamos rompiendo un principio que es el de igualdad. Porque si voy a evaluar de algo que los estudiantes no han estudiado en su bachillerato, estará en mejor disposición quien tenga más medios o más recursos para estudiar por su cuenta eso que no ha estudiado en el bachillerato. Asimismo, queríamos mantener el sistema de ponderaciones como el que tenemos ahora. Y no solamente porque creemos que cuantos menos cambios hagamos, más fácil será explicar esto a las familias y al alumnado, sino porque tenemos que tener en cuenta que durante unos años van a convivir, y especialmente en 2017, las calificaciones obtenidas con el modelo anterior, porque la fase específica tiene vigencia todavía ese año, con las calificaciones que se determinen con el modelo nuevo. Asimismo, acordamos también en 2014 mantener hasta el curso 2017 lo mismo que veníamos haciendo para los ciclos formativos de grado superior, es decir, no introducir cambios, aunque podríamos haberlos introducido ya en 2014.
para la admisión de 2015-16. Hemos decidido mantenerlo y después, a partir de 2017, ya aquí sí que ha habido una pequeña escisión dentro de CRUE Asuntos Estudiantiles. La gran mayoría de universidades optamos por seguir haciendo una prueba que podría ser la evaluación final de bachillerato, luego comentaré que sí va a poder ser, o si no, una prueba equiparable, aunque algunas otras universidades, las menos, han preferido volver al antiguo sistema de cupos para FP. Bueno, no voy a entrar en los detalles de lo que tiene de bueno uno, lo que tiene de malo y cada uno de ellos. Otro principio fundamental para mantener la movilidad de los estudiantes dentro del conjunto del Estado y además garantizar la igualdad de oportunidades. Llevar a cabo el reconocimiento mutuo de todas las pruebas que se puedan llegar a realizar. Si esa prueba es la evaluación final de bachillerato por la que todos van a pasar, sea buena o sea mala, la prueba va a ser la misma para todos. Por lo tanto, creemos que sería lo óptimo. Y en todo caso, si alguien va a hacer algún otro tipo de prueba, pues siempre hemos intentado mantener ese principio de reconocimiento mutuo. Y respecto a los estudiantes de sistemas educativos extranjeros, que ahí pongo extranjeros, pero bueno, ya sabéis, como dice mi decano de medicina, algunos son extranjeros de Albacete, porque han cursado el bachillerato inglés en fin. Bueno, pues respecto a los de sistemas educativos extranjeros, también teníamos la idea de mantener hasta 2017 lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora a través de la UNED y luego pues lo mismo, prueba o cupo, igual que en el caso de los estudiantes de ciclos formativos superiores. Aquí solo ha habido hasta ahora una universidad que ha optado por un modelo diferente, amparándose en el Real Decreto de 2014, creando una serie de plazas adicionales para estudiantes de sistemas educativos extranjeros y haciéndoles concurrir a 4 asignaturas de la fase específica de la PAU. Bueno, y ya antes de comentar los detalles del acuerdo, y precisamente parece que tenemos telepatía, porque lo ha comentado el rector, lo ha comentado también Maricruz, y yo venía preparando esto, como veis ayer, y pensaba en lo mismo. Digo, bueno, claro, si uno se plantea cuál era la situación cuando empezamos a trabajar con el grupo y cuál es la situación ahora, pues va a parecer que nos hemos estado tocando la barriga, ¿no? Dándonos viajes a Madrid, estos así breves de 4 horas y media y demás, que nos cuesta llegar desde Oviedo, de un día para otro, a veces ir y cuando estamos reunidos que nos digan que, bueno, que nos van a pasar algo por escrito, que ya, bueno, que la reunión ha sido muy bonita y en media hora nos despachan, ¿no? Cosas que nos han ocurrido, que son estas que darían para escribir un libro, pero no hemos estado quietos ni mucho menos, hemos estado trabajando muchísimo y en muchos ámbitos. En septiembre del 14, siendo todavía presidente de CRUE Asuntos Estudiantiles, entonces RUNAE, Julio Lafuente, el anterior rector de la Universidad Pública de Navarra, que también ha trabajado mucho en este ámbito, creamos ese grupo de acceso, aprobamos los principios de los que os acabo de hablar en noviembre del 14, en un plenario de CRUE Asuntos Estudiantiles, y empezamos a trabajar también con la UNED para saber cuáles eran los problemas que se podían plantear en la idea de intentar seguir manteniendo la UNED como referencia y precisamente para homogeneizar esa admisión de estudiantes extranjeros. También nos hemos reunido con varias conferencias de decanos, especialmente con la Conferencia de Decanos de Medicina, que en un principio optaba por hacer una prueba, incluso se habló de una prueba con entrevista y demás. Bien, yo creo que en su día los convencimos de que eso no era nada práctico y de que además tampoco les garantizaba que fueran a tener mejores estudiantes. Aquí hago otro paréntesis, a mí siempre me extraña que los decanos de medicina digan que no tienen buenos estudiantes. Como siempre les digo yo, os querría yo ver dando clase donde la doy yo, ¿no? Pero bueno, en fin. Ellos dicen que no hay estudiantes que no reúnen las suficientes competencias. Bien, nosotros lo que les hemos dicho es que en 6 años de carrera será bueno y tendrán tiempo para adquirir esas competencias que no traen de serie, ¿no? Entonces, hacer evaluaciones basadas en entrevistas y demás nos parecía muy peligroso. Yo creo que esto ya está, bueno, desarmado, ya se les ha convencido. También se trabajó con CICUE, con la Sectorial de Asuntos Internacionales de CRUE, porque también había, pues, a veces movimientos contradictorios entre nosotros, ¿no? Pues digamos que desde CICUE, bueno, hoy voy a hablar, no sé si ya, bueno,
En fin, como ya me despido, pues voy a hablar de este chicuelo importante, pues que es tener más extranjeros, ¿no? ¿Qué quiere un vicerrector de internacionales? Decirle a su rector que ha duplicado el porcentaje de alumnos extranjeros. Entonces, si ponemos menos trabas, pues mejor. Claro, lo que ellos veían como una traba, nosotros no lo veíamos como una traba, lo veíamos como una equiparación en las condiciones de acceso y admisión a la universidad. Y desde luego lo que siempre nos parecía era difícil de explicarle al alumno que se ha quedado en el puesto número 1 de lista de espera de medicina o de enfermería, que tenemos 5 o 20 plazas más para estudiantes procedentes de otros sistemas, ¿no? Esto a mí, desde luego, me resulta imposible de explicar socialmente y precisamente por eso pues también mantuvimos esas reuniones con ellos. Bueno, precisamente hablaba antes de Julio Lafuente y aquí estamos recordando este timeline, Julio, en el que tú has participado también. Bueno, pues después de esas reuniones comenzamos también a hacer reuniones con el Ministerio. En abril del 2015 surgió un borrador de evaluación final de bachillerato, que algunos recordaréis, donde se planteaban 350 preguntas tipo test como estructura de esa prueba. Bien, ante ese borrador, la asamblea de RUNAE, en el último pleno que presidió Julio, precisamente en Pamplona, nos manifestamos radicalmente en contra de esa estructura en la que las universidades no teníamos participación y que además nos parecía que no conducía a nada un examen de 350 preguntas tipo test, nada más que a hacer una especie de preparación para ese test sin poder evaluar otro tipo de competencias que en algunas disciplinas resulta fundamental. Ya hablo de la mía, por ejemplo, de matemáticas, pues hay cosas que se pueden evaluar con test, pero si quieres evaluar una resolución de problemas o un procedimiento, es imposible hacerlo con un test, lo diga quien lo diga. Bueno, pues también hemos tenido contactos con algunas embajadas de países extranjeros. Quizá la más preocupada al respecto ha sido la embajada francesa, por los liceos franceses y por los estudiantes que vienen desde Francia. Y en ese sentido también les transmitimos cuál era nuestra postura de seguir teniendo la UNED como interlocutor. Precisamente a estos estudiantes les resultaba más favorecedor tener la UNED únicamente como interlocutor que tener que ir universidad por universidad conociendo cuáles eran los criterios de esa universidad para la admisión, sabiendo qué papeles se les pide y demás. Bueno, seguimos trabajando con el Ministerio. Hubo un cambio importante en junio de 2015 con el nuevo equipo y aquí ya pues comenzó a liderar por nuestra parte las negociaciones José Arnáez, el rector de La Rioja. Y bueno, pues el problema que hemos tenido es que ha habido muchos cambios. Primero cambiaron de director general de evaluación, cambiaron de secretario general de universidades, luego ese secretario general de universidades se fue, ascendió a secretario general quien era director general de universidades. Bien, en fin, hemos tenido muchos cambios en muy poco tiempo, pero sí que es cierto que bueno, no avanzábamos mucho. El tema estaba muy atascado. Ellos estaban enrocados en la postura de una prueba única, simultánea y diseñada exclusivamente por el Ministerio y nosotros no estábamos en eso. Así que en marzo pasado pues tomamos una especie de ultimátum porque, bueno, ahí creo que tengo una fecha mal, pero bueno, lo que dijimos en la reunión del grupo de trabajo es, bueno, esto no desatasca, pues si prorroguen la PAU, porque ya esto no tiene solución, con los mecanismos y con los ajustes necesarios, o nosotros vamos a acabar haciendo las pruebas por nuestra cuenta. Bien, y eso parece que sí que fue un punto de inflexión. Ahí hubo un cambio de actitud del Ministerio, el propio ministro se tomó la cuestión personalmente y pues supongo que habrá dado las instrucciones pertinentes a las personas que hasta ahora nos decían que no para que empezaran a decirnos que sí. Y en este mes pues hemos prácticamente acampado en la calle de Alcalá, ¿verdad? Hasta que hemos conseguido el acuerdo que se comentaba ayer. Os doy las ideas de manera muy general. Primero, es un acuerdo que respeta el marco normativo actual, es decir, el acuerdo está dentro de la LOMCE. Como os decía antes, nos guste o no, es la ley que está en vigor. No parece que tenga sentido que hagamos un acuerdo pensando en que esto se pueda derogar y actuando como si no estuviera en vigor. Está en vigor y tenemos que buscar un marco que sea legal, porque si no nos arriesgamos
a que un proceso tan sensible como el de las adjudicaciones de plaza acabe teniendo una impugnación, que creo que es algo de lo que deberíamos huir. ¿Cuál es la característica fundamental que hoy la tenéis en prensa y en los periódicos y que ayer Ángela explicó de manera muy convincente a los medios de comunicación, porque quizá de las palabras del Ministerio no quedaba claro cuál es el diseño? Bueno, lo que nosotros acordamos, y que suponemos que se va a plasmar así en el documento que en breve circulará, es que el Ministerio va a establecer las características, diseño y contenidos generales de las pruebas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se podrá incluir algún tipo de directriz para los exámenes de cada materia. ¿En qué pensamos nosotros? Pues en directrices generales. Pues, por ejemplo, que se establezca que las pruebas de lengua tengan que tener un determinado comentario, o que en las pruebas de historia tenga que haber un texto de desarrollo, es decir, características generales, y fijar los estándares de aprendizaje, que son el concepto más innovador de la LOMCE respecto al desarrollo curricular, fijar cuáles son de ese listado enorme de estándares de aprendizaje los que deben evaluarse en la prueba. De hecho, esos estándares son tan extensos que evaluarlos todos sería implanteable. Bueno, eso es lo que le corresponde al Ministerio, interpretando lo que dice la LOMCE del diseño, características y contenidos generales. Después, cada comunidad autónoma elaborará y aplicará estos exámenes conforme a los criterios que se establezcan y organizándose en una comisión donde las universidades vamos a tener presencia, las universidades públicas. Por lo menos, no sé si alguna comunidad podrá darle paso a las privadas, entendemos que esto ya sería más complicado. Las comisiones organizadoras de cada comunidad, como hasta ahora hacían con la PAU, pues organizarán las fechas, posiblemente dentro de unos intervalos que fije el Ministerio, es decir, posiblemente el Ministerio diga, bueno, la convocatoria ordinaria tiene que ser entre este día y este día, o no más tarde de un determinado día, para marcar unos ritmos, igual que se hace, por ejemplo, con la fecha de admisión. Bien, las fechas, los tribunales, la gestión de las reclamaciones, es decir, eso serán aspectos de organización de la comunidad autónoma. ¿Y cuál será el papel de las universidades? Bueno, pues por nuestra parte aportaremos expertos en las materias para elaborar los exámenes. Hemos puesto a disposición desde el principio nuestros espacios, bueno, pues, para que las pruebas se puedan celebrar no en los institutos, como se hablaba en un principio, sino que se puedan celebrar en sedes más grandes y sea más fácil organizarlo. O bueno, otros medios que se puedan determinar. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en lo que casi seguro nos va a tocar a las universidades del G9, que será la gestión informática. Porque, como nos dirán, como ya sabéis hacerlo, seguid haciéndolo, ¿no? Pero bueno, es decir, eso ya queda dentro de una fase de organización de cada comunidad autónoma. Pero lo que queda claro es que no es algo que vaya a diseñar el Ministerio. Y otro punto muy importante que nosotros también habíamos pedido y que evita que las universidades tengamos que hacer una prueba de admisión para estos estudiantes. Los estudiantes de formación profesional o técnicos superiores de deporte o de arte y los titulados en bachilleres anteriores a la LOMCE podrán concurrir a esta prueba a efectos de admisión. Y de hecho, bueno, la redacción en el borrador que vimos era un poco confusa, les hemos pedido unas matizaciones que nos han dicho que de palabra que las van a admitir y que esperamos que se plasmen. Nuestra petición era que se pudieran presentar a cualquier combinación de materias que quisieran, sueltas, un bloque de materias de modalidad, simplemente para facilitar estos efectos de admisión a la universidad. De esta manera, la equiparación es mayor, se examinan de lo mismo quienes van a concurrir y a competir por las mismas plazas y nos evitamos el problema de tener que hacer como una mini PAU para otros perfiles de estudiantes. Eso nos permitiría pues, tener unos criterios que podrían ser, ya digo que esto es una propuesta y aquí es una intervención muy personal, no es que esté aprobado ya en CRU esto, pero criterios que podríamos utilizar manejando pues cuestiones parecidas a las que tenemos hasta ahora, precisamente para tener esa comparabilidad entre los estudiantes anteriores y los de ahora. Por ejemplo, podríamos irnos a una calificación final de bachillerato, que sería el 60-40 famoso. Podríamos establecer, si se determina pertinente, algún tipo de preferencia de modalidad o de itinerario en algunas materias, en algunos grados, perdón, y finalmente podríamos sumar 4 puntos adicionales con algún tipo de ponderación de calificaciones de materias en la evaluación final de bachillerato. Que fijaos,
ni siquiera tienen que ser necesariamente las de modalidad como hacíamos con la PAU anterior, sino que aquí podríamos ponderar materias troncales generales. Y lo digo pensando, por ejemplo, en la admisión a magisterio, de la que se habló durante mucho tiempo, de ponderar matemáticas y lengua. Bueno, pues aquí lengua sí que se podría ponderar, porque ya no tenemos el corsé de la ponderación de las materias de modalidad, sino que podemos elegir, o elegir inglés, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso lo podríamos hacer y nosotros creemos, y de hecho, por ejemplo, a nivel de G9 ya lo tenemos acordado, que vamos a seguir un modelo parecido. Supongo que la mayor parte de las universidades, por simplicidad, por facilidad para explicar el modelo y por operatividad, porque si no habría que cambiar muchos sistemas, pues optarán por algo parecido. Para los estudiantes de FP, bueno, pues la nota media que hayan obtenido en el ciclo formativo de grado superior le daría esa nota hasta 10, igual que hacemos ahora, y de nuevo los 4 puntos extra, quien quiera concurrir para mejorar esa nota a las materias que considere de la evaluación final de bachillerato, pues podría hacerlo. También se podrían establecer preferencias respecto a familias profesionales, y estoy pensando, por ejemplo, en el tema sanitario, ¿no? Pues sabéis que hay una serie de vinculaciones ya establecidas en un Real Decreto, pues se podría manejar esta información. Ya ahí yo creo que depende mucho de la universidad, del grado, del tipo de competencia que haya por esas plazas y demás. Y finalmente, para estudiantes de sistemas extranjeros, pues esto es un tema que ya está trabajando la UNED en ello, nos ha anunciado que se convocará una reunión de técnicos en breve, que os llegará y que os pido a aquellos de vosotros que llevéis estas cuestiones, que asistáis, porque va a ser mucho más importante que la decisión, digamos, de política académica, que ya la hemos tomado y que es dejar este tema en manos de la UNED, salvo aquella universidad que lo quiera hacer por su cuenta, desde luego, pero la mayor parte estamos convencidos de que lo tiene que hacer la UNED. Pero los detalles de grano fino, esos los conocéis vosotros y es donde tendréis que acudir a esa reunión. ¿Cuál es la propuesta que nos hace la UNED? Bueno, si el alumno ha realizado algo parecido o equiparable a la evaluación final de bachillerato en su país de origen, bueno, pues buscamos esa equivalencia entre materias. Ese trabajo lo haría la UNED, es decir, decirnos si la asignatura de chemistry no sé qué en un bachillerato escocés es la misma que nuestra química, para poder tomarla como referente para la ponderación. Y si no, pues tenemos dos opciones. O bien simplemente, si el alumno no quiere hacer nada, ponerlo al final de la lista de admisión, o bien la UNED posiblemente les ofrecerá la posibilidad de hacer unas pruebas de competencias en una serie de bloques o de materias que sean equiparables a aquellas materias que en común tengan un peso más importante. Y, por ejemplo, ¿dónde puede haber problemas? Biología y química, por el tema sanitario, bueno, pues la UNED posiblemente hará algún tipo de prueba de competencias en biología o prueba de competencias en química que podamos utilizar como sustituto en el caso de que no haya una equiparación. Y todo esto nos lo certificaría la UNED en un nuevo modelo de certificado que llevará mucha más información que la actual credencial, porque tiene que ir diciéndonos si ha hecho o no ha hecho pruebas, si se parece o no se parece, qué materias tiene y qué materias de esa prueba son parecidas a las nuestras. Bueno, pues just in time me acabo, porque como os he dicho, el tiempo casi no me dio para más ayer. Y creo que he hecho un resumen de lo esencial. No sé si Ángela, José, vosotros que sois copartícipes de esto, si se me olvida alguna cuestión importante, y si no, aunque estemos justo en tiempo, bueno, pues sí, yo creo que si hay alguna pregunta nos da tiempo a contestarla, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Permitidme añadir antes de las preguntas dos cuestiones que yo creo que necesariamente deberían aparecer al final en esta novela que vamos a escribir. Primero, la cantidad de matices y de detalles que al final es preciso conocer cuando hablamos de admisión y cómo esa simplificación de total, tanto hablar para quedarnos como estábamos, pues se ajusta poco a la realidad. Le estamos sugiriendo a Luis que puede montar una spin-off para dar asesoramiento a las universidades sobre temas de admisión. Yo creo que es evidente esto. Además, ahora con tanta renovación de vicerrectores, menudo vértigo tener que publicar criterios de admisión en un mes.
Y una última cosa que sí que le daría mucho jugo a esta novela es que dice muy rápido, le decimos al Ministerio, acordamos principios, le decimos al Ministerio nuestras dudas, dónde van a estar los problemas, qué cosas tienen que aclarar, pero eso no es algo improvisado, porque si existen dudas es porque la normativa tiene huecos, tiene vacíos que es donde luego vamos a tener los problemas. Y esos principios, esas dudas son el resultado de intensas y memorables sesiones de trabajo en el G9, en el grupo de admisión de RUNAE, en la de CRUE Asuntos Estudiantiles, en los plenos de CRUE Asuntos Estudiantiles, y digo días y noches memorables que empezaban a las 9 de la mañana y decíamos, bueno, hoy tenemos que hacer un documento donde anticipamos cuáles pueden ser los criterios de acceso y admisión y que solo falta definir la evaluación final de bachillerato, pero así ya lo vamos teniendo preparados. Y empezamos a las 9 de la mañana, aquí hay muchas personas que estaban en esas reuniones, levantamos a las 3, seguimos a las 4 después de comer y estamos imprimiendo ese documento a las 2 de la mañana para discutirlo otra vez al día siguiente. Y de ahí salen todas estas dudas y todos estos matices que de una manera tan magnífica nos ha explicado ese futuro empresario de la spin-off. Bueno, yo sí, Maricruz y José se meten en la faena, pero los tres, hacemos la spin-off, yo solo no. O he sido muy claro o he sido absolutamente opaco y nadie ha entendido nada. Bueno, espero que haya sido... Pero este modelo y esta pregunta, me alegro de que me haga esta pregunta. Y no estábamos compinchados, a pesar de venir ayer 4 horas en coche. No, este modelo tiene una cosa buena desde esa perspectiva, y es que si cambia la ley, desde luego no va a cambiar antes del otoño, eso desde luego, a ver si hay gobierno cuando lleguemos al otoño, si no estamos votando otra vez, pero bueno, si cambia esa ley, este modelo es que tiene muy fácil vuelta atrás, porque cambie lo que cambie la LOMCE, los estudiantes van a empezar un curso LOMCE. Luego, lo que no podemos es hacerles una evaluación LOE. Eso lo primero. Y lo segundo, si se quiere volver a un modelo de evaluación final tipo PAU, lo que sea, es que este modelo lo tiene muy fácil. Quitamos esa comisión nacional y dentro de cada comisión organizadora que se hagan las pruebas que se determinen. Si en vez de 8 volvemos a 4, bueno, pues ya está. Es decir, el modelo es suficientemente flexible y por eso también nosotros hemos insistido en él, como para resistir, relativamente, pero para resistir los vaivenes políticos que se puedan producir en una situación tan incierta como la que tenemos ahora mismo. Entonces, creemos que también es otra ventaja. Esperamos que las comunidades autónomas lo vean así y que le den una salida a los chavales que ahora mismo están acabando primero de bachillerato. Desde luego, creemos que no sería bueno plantear ahora mismo, en este momento en el que estamos, una disputa política que al final no resuelva nada, porque si al final no sale adelante esto, el problema es que no hay otra alternativa. Entonces, bueno, eso ya no depende de nosotros. Nosotros creo que hemos hecho nuestro trabajo, que era asesorar con nuestra experiencia en pruebas de evaluación, con nuestra experiencia en cómo se llevan a cabo esas pruebas e intentar que haya un modelo que no rompa lo que tenemos ahora, que es la posibilidad de que un estudiante que se examina en Murcia, con esa nota, puede ir a estudiar a Navarra, a Santiago o a Huelva. Y para nosotros ese principio era fundamental. Y creo que esto lo cumple.
Pero sí hay un aspecto que son los criterios de admisión que en efecto son competencia nuestra, son competencia de las universidades. Ya no podemos ahí concluir que esto es una responsabilidad del Ministerio y andar por ahí peloteando. Te pregunto, en el seno de la CRUE, ¿este aspecto está siendo trabajando seriamente? Porque hasta hace 2 semanas en nuestras universidades en Andalucía se hablaba de la existencia de una firme prueba y además un desarrollo espectacular que yo confío que después del acuerdo de ayer o anteayer nos empecemos a olvidar, o a quien corresponde a la Junta se empieza a olvidar. ¿Qué estáis haciendo al respecto? Bien, nosotros ya hace más de un año que anticipamos un modelo que, insisto, salió en este caso del seno del Grupo G9, donde íbamos identificando perfiles, distintas vías de acceso. Creo recordar que en la 17 bis habíamos parado, pero bueno, sobre todo porque se complicaba con el tema de extranjeros, con homologación, extranjeros sin homologación, con prueba, sin prueba, pero eso era lo que más ruido hacía, ¿no? Y era un modelo basado en estas 3 propuestas que os he intentado sintetizar. Los 14 puntos y margen en esos 4 puntos para ponderar materias. Incluso para ponderar con ponderaciones que podrían ir más allá del 0,102, es decir, podríamos ponderar con 0,3, por ejemplo, ¿no? O podríamos hacer combinaciones como la mejor de las notas de estas 3 materias, hacer una especie de combo y coger la mejor nota. Bueno, es decir, ese modelo ya se presentó en CRUE Asuntos Estudiantiles, está a disposición de la mayor parte, o sea, de todos los vicerrectores, y la mayor parte de ellos afirmaron que era un modelo en el que se sentían cómodos. ¿Por qué no lo aprobamos? ¿Por qué no sacamos adelante cada uno de nosotros ya nuestros criterios? O solo lo ha hecho, en este caso, la Universidad del País Vasco, con un modelo que además encaja dentro de esto. Porque nos parecía un poco temerario aprobar esos criterios que se basan en una evaluación final de bachillerato que no estaba definida todavía. Entonces, parecía que te podías quedar, hablando coloquialmente, colgado de la brocha, ¿no? Y caérsete el andamio. Entonces, queríamos esperar a que esto avanzara para poder sacar ahora esos criterios. Yo creo que en la inmensa mayoría de las universidades el grano grueso está hecho. Es decir, la idea respecto a bachiller, FP, tal, ya, esas ideas ya están tomadas y, por lo tanto, será fácil publicar esos criterios. Falta lo que yo os comentaba antes, estos detalles de dónde ponemos a un extranjero con el bachillerato sin homologar, que no cumple requisitos de acceso en su país de origen, que no ha hecho prueba. Ese tipo de cuestiones que hay que matizar y en la que vuestro trabajo va a ser esencial. Eso es lo que falta y eso es lo que tenemos que aprobar ahora las universidades antes de que acabe el curso, porque nosotros sí que queremos cumplir con nuestro calendario. ¿Y sobre qué fecha esperáis que el Ministerio publique no sé, supongo que será un real decreto? Será la forma Es un real decreto, la fórmula, porque incluye también la evaluación final de secundaria, y ellos nos han dicho que tienen convocados los consejos por los que tiene que pasar, que los tienen convocados en los próximos 15 días, con lo cual la aprobación del Real Decreto, si todo va bien, debería ser inminente. Vamos, estaríamos hablando de la primeras semanas de mayo, con lo cual ese margen hasta junio es el que tendríamos las universidades. Yo, y eso es lo que vamos a hacer en CRUE, en cuanto tengamos el documento, pues convocar un pleno, discutir estos aspectos e instar a las universidades a que aprueben lo antes posible sus propios criterios de admisión. Bueno, yo creo que seguramente quedan muchas dudas. Tenemos 2 días para hablar entre nosotros y poder resolverlas, pero vamos a avanzar en el programa que vuelve a demostrar el acierto del título que hemos elegido, más allá de la admisión. Ya tenemos a los alumnos admitidos en la universidad con estos problemas de los que hemos hablado y que aclararemos en cada una de las universidades, y ahora lo que queremos es alumnos que concluyan con éxito sus estudios, y ahí el principal problema que nos podemos encontrar es que esto no ocurra porque abandonen. Necesitamos diagnósticos y necesitamos soluciones en cada una de las universidades para poder abordar este problema, que es un reto importante para nosotros, ya que implica una ineficiencia del sistema. Invertimos muchos recursos en estudiantes, la sociedad
pone en la universidad muchos recursos que invertimos en estudiantes que no concluyen sus estudios. Por lo tanto, es un problema muy importante y del que vamos a aprender mucho y vamos a empezar a aprender ahora gracias al profesor Surinach. Por favor, profesor.